Ok, bueno, yo voy a dar una introducción de manera general, platicando un poquito sobre los cambios que vimos convenientes hacer en la sección de diseño por viento. En este grupo participamos la profesora Natalie Rodríguez, Natalie Rodríguez Cuevas, que también aquí nos va a presentar esa parte, el doctor Jorge Sánchez Esma, la parte de los vientos, un servidor y como coordinador de este subcomité, el doctor Luis Esteban. Bueno, el índice de la presentación, voy a empezar con una introducción, la motivación de esta actualización. Vamos a pasar a ver los efectos estáticos y dinámicos por viento turbulento, y después me voy a enfocar a lo que es el factor de carga por ráfagas. Luego voy a presentar algunos resultados rápidos de una comparativa para un caso, un ejemplo, entre las fuerzas equivalentes y diferentes códigos internacionales, y finalmente las conclusiones. Bueno, el viento es el movimiento de las masas de aire generado por diferentes condiciones meteorológicas, y depende pues de cada sitio geográfico, ¿no? Pero bueno, aquí enfocado a las estructuras, lo que nos interesa es ver qué efectos producen este movimiento de masas de aire sobre las estructuras, y pues en general, cuando son estructuras esbeltas, aquí tenemos una fotografía de la Torre Mayor y de la Estela, y un modelo, el túnel de viento que se hizo para el diseño de la Estela. Se ven que son estructuras muy esbeltas y por lo tanto muy flexibles, y son propensas a generar vibraciones de magnitudes significativas. Por el contrario, cuando son estructuras rígidas, la vibración no es tanta, mas sin embargo los empujes sobre la superficie de la estructura pueden llegar a tener valores importantes. Aquí tenemos dos tipos de figuras, un corte en planta de la sección de las estructuras. A estas se les llama estructuras con forma aerodinámica, en inglés streamliner, en donde las líneas de corriente del flujo del viento pues pasan sin crear esos remolinitos que se denominan vórtices en viento, y que generalmente se presentan en estructuras que tienen aristas. Se generan estos remolinitos con mayor frecuencia que con estas, pero todo esto depende de la velocidad, la magnitud, la intensidad de la velocidad, o también está asociado al número de Reynolds del fluido. Las estructuras que vemos aquí son de forma de cuerpos con aristas, y en inglés se les llama block bodies. Bien, lo que pretendemos con estas normas es evitar daños tanto materiales como principalmente de pérdidas de vidas humanas, y pues aquí vemos casos que, aunque no son exactamente de la Ciudad de México, pero bueno, nos representan el tipo de fallas que sí podemos encontrar en la ciudad. En este caso es una torre de telecomunicaciones, o un edificio, o un espectacular pues que falla y cae sobre la otra estructura, creando daños. En fin, estas fotografías son del huracán de Vilma en Cancún, pero son efectos que los vientos fuertes pueden generar. Y como les decía, no necesariamente en estructuras flexibles es importante los efectos del viento, sino también en estructuras ligeras que tienen muros o techos muy ligeros, y que la falla de estos pues provoca daños importantes. Pues en este caso es una agencia de autos, o incluso las bardas, que aparentemente pues no pueden generar mucho daño, o no son tan peligrosas para las personas, pero sin embargo ya en grandes longitudes
pues sí pueden ser ya, representar un costo importante para los propietarios. Entonces, desde el 2004 se empezó a considerar que este tipo de estructuras de baja importancia pues también fueran revisadas por viento. O muy frecuente es el caso en naves industriales también con muros incluso de tabique o muros ligeros y techumbres también muy ligeras. Los efectos del viento crean presiones tanto de empuje como de succiones que provocan ese tipo de fallas, y no nada más ya involucra la falla de la estructura principal o de los recubrimientos, sino también de los contenidos. Este es otro caso. Si alcanzan a ver ustedes, todas las ventanas, todos los que se denominan recubrimientos, en este caso las ventanas, pues sufrieron rotura, se dañaron, y en este caso pues, acá por acá se ve el mar, también entró el viento. Entonces es poco común en México encontrar demasiadas fallas de ventanerías, pero sí las ha habido. Bueno, ¿cuáles son las formas de excitación dinámica? Digamos, una clasificación de las más importantes son mecanismos que producen oscilaciones. Las podemos clasificar como vibraciones inducidas por la turbulencia del viento. El viento, cuando fluye cerca de la superficie terrestre, al encontrarse obstáculos, genera esos remolinos que se denominan vórtices, y eso provoca lo que se denomina también turbulencia. Y los vientos fuertes se pueden generar por diferentes causas, ¿no? Pero lo que en general se genera son ráfagas de intensidad muy fuerte y de corta duración, y eso, aunado con la turbulencia, hace que las estructuras vibren. Entonces, en el primer caso, vibraciones inducidas por la turbulencia, vamos a pensar que son las principales, que generan movimientos en la dirección del flujo del viento, y las inducidas por vórtices son las que generan movimientos transversales. Ya platicará más de esto el profesor Mertani. Movimientos en la dirección transversal al flujo del viento, que como sabemos, este es un experimento. Aquí tenemos una sección circular, apenas se alcanza a ver, y se hace pasar un flujo del viento con un colorante, y se ve cómo se generan estos remolinitos que se denominan vórtices, y que se generan en forma alternativa, lo cual hace que se generen succiones en las partes laterales, y eso induzca adicionalmente al desplazamiento o a la respuesta en el sentido longitudinal, también una respuesta en el sentido transversal. Otras formas de excitación son las vibraciones producidas por el golpeteo de la estela vorticosa de una estructura sobre otra que esté muy cercana, o vibraciones de mecanismos que provocan inestabilidad ya de la estructura, que son llamadas vibraciones autoexcitadas, o por ejemplo, como es el galopeo, o como es el caso muy conocido en el caso de la ingeniería del viento, la falla del puente Tacoma, entre Tacoma y Seattle, en Estados Unidos, que ocurrió el 7 de noviembre del 40. Esta era una de las primeras obras de ingeniería de puentes muy importante, y que duró poco tiempo su construcción, y que además no fue con un viento demasiado alto, era un viento no tan importante, pero sostenido, que hizo entrar en resonancia, como se dice, se autoexcitó la respuesta de la estructura, causando la falla del puente. Pero bueno, nosotros vamos a enfocar principalmente a los dos tipos de vibraciones. Los otros ahorita quedan fuera del alcance de la norma, aunque ya también hay una nueva consideración en cuanto a las pruebas en túnel del viento para ese tipo de problemáticas ya más complicadas que se pueden presentar. Y viene toda la motivación de evitar este trabajo fue para evitar este tipo de colapsos y daños estructurales causados por los efectos del viento, pues es
la actualización, la revisión de las normas técnicas complementarias con el fin de mitigar los daños estructurales cuando ocurren vientos fuertes. Bueno, en la literatura internacional, los investigadores, los ingenieros que se dedican al diseño por viento también, pues podemos ver que existen, digamos, dos criterios para evaluar las presiones sobre las superficies de una estructura, y esos dos criterios, digamos, es cuando la estructura no es sensible a los efectos de las ráfagas del viento, o sea que es muy rígida, podemos utilizar un método estático, pero cuando la estructura ya es muy esbelta, que puede vibrar mucho y además tiene una forma aerodinámica que es susceptible a la aparición, por ejemplo, de los vórtices, entonces ya tenemos que hacer un análisis de las cargas dinámico. Pero desde el punto de vista práctico, por lo que las investigaciones han venido desarrollando, originalmente esta metodología del análisis dinámico propuesta por Davenport, pues es la que se ha continuado en aplicar en prácticamente todo el mundo, y ahora con nuevos ajustes, nuevos experimentos Solari también llegan a proponer una mejora en la metodología de Davenport. Entonces, digamos que en esta expresión lo que estamos observando es el cálculo de la presión máxima posible, pues es proporcional a un factor constante por el cuadrado de la velocidad. Y la velocidad pues debe estar influenciada por la exposición, la velocidad en los alrededores del sitio y por la topografía también en las condiciones en donde se vaya a construir o donde esté construida una estructura. Pues la parte, digamos, la parte constante nos representa el medio de la densidad, en este caso de la densidad del aire, y bueno, pues aquí se reduce para estas normas técnicas, que es similar a la ecuación, en esto no cambia, a las del 2004, se reduce ese coeficiente de un medio de la densidad, considerando la densidad varía con la temperatura y con la altura sobre el nivel del mar, considerando ese ajuste nos da esta constante, punto 47, si obtenemos presiones máximas en pascales. Y aquí lo que es importante también mencionar es que es la velocidad que se define a partir de la microrregionalización de la que les hablará el doctor Jorge Sánchez, y lo que es importante mencionar es que son velocidades asociadas a intervalos de promediación de 3 segundos, son velocidades que se denominan de ráfaga. Más sin embargo, para el estudio de los efectos dinámicos se necesitaría transformar esta velocidad a intervalos de promediación de 10 minutos. Bueno, si observamos esta ecuación es similar a la que propone el ISO 4354, que es una recomendación para calcular también las presiones de viento. Entonces estamos siguiendo una metodología aceptada ya internacionalmente y que la mayoría de los países siguen. Aquí vamos a ver la variación de la velocidad con la altura y las presiones sobre las estructuras. Entonces, como mencionaba, el flujo del viento al acercarse a la superficie terrestre disminuye su velocidad, como podemos ver aquí si estamos frente a la costa o en una zona rural o en un centro de grandes ciudades, la variación, el perfil de velocidades cambia con esta velocidad. Por eso la velocidad regional pues debe estar afectada considerando este tipo de efectos. Y la presión finalmente, el coeficiente de presión que veíamos en la ecuación anterior, va a depender de qué superficies vamos a calcular esas presiones, y que estos coeficientes resultan de experimentos en a escala real o en túnel de viento. Bueno, para el caso de las estructuras sensibles al viento, que son las esbeltas, entonces también a partir de experimentos y las recomendaciones a nivel internacional se consideran estructuras sensibles a los efectos de ráfaga del viento cuando su relación de delta es mayor que 5 y su periodo de vibración es mayor de 1 segundo.
Si fuera lo contrario, entonces se aplica lo que es el método estático. Entonces, ahorita nada más me voy a enfocar a la parte dinámica. La parte estática es relativamente simple, la que podemos calcular más directamente, y en cambio la parte dinámica es un poquito más elaborada para su cálculo. Aquí lo que estoy representando es la respuesta de una estructura en el tiempo bajo un efecto de una ráfaga. Entonces, si la estructura tiene una alta frecuencia, o sea, un periodo de vibrar bajo, vemos también aquí su respuesta, aunque las pequeñas variaciones en las oscilaciones, como es rígida, son pequeñas. En cambio, si la estructura es de baja frecuencia o de periodo alto, las oscilaciones que ocurren son mucho mayores que acá, aunque la forma de la respuesta es muy similar, más sin embargo las oscilaciones en el tiempo son mucho mayores. Entonces, lo que nos interesa como diseñadores es cuál es el efecto máximo del viento, y ese efecto máximo del viento nos lo va a dar la velocidad máxima probable que se pueda presentar en este caso en el Distrito Federal, y de lo cual también nos va a platicar el doctor Jorge Sánchez Esma de estas velocidades. Entonces, esa presión que veíamos para considerar los efectos dinámicos, tenemos que calcular un factor que se le denomina factor de carga por ráfagas o factor de respuesta dinámica. Este factor multiplica a la presión media estática del viento, que es la que se calcula nada más con el coeficiente de proporcionalidad por la velocidad al cuadrado, la velocidad ya considerando los efectos de rugosidad y altura. Pero si la estructura es flexible, debe multiplicarse por ese factor de ráfaga para considerar el efecto máximo que se pueda tener sobre esa estructura flexible. Y es ese factor de amplificación dinámica o factor de carga de ráfagas es el que planteó Davenport, ¿no? En su metodología, pues él plantea que en lugar de trabajar en el dominio del tiempo para, a partir de un registro de velocidades, calcular las fuerzas y las respuestas, si lo trabajamos en el dominio del tiempo, pues se vuelve más complicado, y mejor lo trabajó en el dominio de las frecuencias, definiendo espectros de densidad de ráfagas, la admitancia aerodinámica, que es función de la forma de la estructura, la densidad espectral de las fuerzas dinámicas, y la admitancia dinámica, que está relacionada con el tipo de respuesta estructural, el amortiguamiento que tenga la estructura, y al final de cuentas la combinación, no voy a entrar al detalle, la combinación de todos estos espectros nos da un espectro de densidad de respuesta final. Entonces, este espectro de respuesta final, que es la suma, digamos, de una parte de resonancia y de una parte estática, el área bajo estas dos curvas nos representa la respuesta de la estructura, que va implicada en estos coeficientes, los cuales nos permiten conocer finalmente el factor de ráfaga. Todos estos términos vienen detallados en las normas técnicas complementarias. Aquí dice ver el factor G en las nuevas normas técnicas complementarias. Ahorita al final voy a poner también el archivo rápidamente de esa parte para ver los tipos de estructuras que se consideran y la diferencia con respecto a las del 2004. Y como les comentaba, finalmente aquí voy a hacer una comparativa, un ejemplo comparando la fuerza estática equivalente para estructuras esbeltas con diferentes normas, con el ACE 2010, el Eurocódigo, las normas técnicas complementarias de 2004
y las del el Manual de Diseño de Obra Civil del 2008. Aquí represento la altura de la estructura. Aquí en los datos di cuál es el ancho del edificio. Lo estamos considerando de planta cuadrada. Como vamos variando la altura, y toda la relación del test va cambiando, y esta fuerza, aquí voy calculando la fuerza equivalente dada por todas las ecuaciones que acabo de resumir, y calculada hasta la altura tope de la estructura. Y entonces vemos la diferencia de esas fuerzas para las diferentes alturas o relaciones de el test para los diferentes códigos. Pues en este caso vemos que las de láser son las mayores y las del manual de diseño son las menores para el caso de terreno plano donde no hay obstrucciones. Aquí es para el caso con pocas obstrucciones. También las de láser siempre siguen siendo mayores, las del manual siguen siendo las menores. Aquí es para el caso de la zona suburbana. Aquí no aparece el láser porque ellos no consideran este tipo de velocidad, pero bueno, sí, seguimos viendo aquí que el caso de las normas técnicas complementarias es menor y las otras dos son parecidas. Y para el caso de edificios donde hay una velocidad importante, por decir, en centros de grandes ciudades. Y en este caso observamos que para todas las normas es similar el valor de la fuerza a la altura de la estructura. Bueno, como conclusiones, la diferencia entre estos códigos provienen principalmente tanto en la definición de las características del campo de vientos, de los coeficientes que están involucrados en el cálculo de las presiones, como vimos en la ecuación, es el factor de variación con altura, el factor de topografía, incluso la densidad también del flujo del aire. De ahí pueden venir esas diferencias y de las fluctuaciones en el tiempo. Y también de los coeficientes que intervienen en la interacción viento-estructura. Entonces, la comparativa que se hizo, ahorita aquí presenté un ejemplo, se hicieron varias comparativas para casos particulares de edificios. Se observa que el menor valor son las obtenidas por las normas técnicas complementarias actuales, las de mayor son las obtenidas por el código americano, el ACE, excepto en las de mayor velocidad de terreno, donde todas las fuerzas en ese caso son muy similares, como veíamos en la última gráfica. Las obtenidas por los códigos canadiense y eurocódigo, así como las del manual, son muy aproximadas. Por tanto, consideramos razonable incorporar la formulación planteada, en este caso de Solari, con mejoras a la de Davenport, y que han sido verificadas con estos ejemplos y que pueden ser aplicadas para el caso de la Ciudad de México. Pues bueno, agradecimientos al Gobierno del Distrito Federal por el apoyo, y al doctor